Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Padre, porque nos permite un día más poder estar en este lugar y sobre todo poder aprender de él. Hoy el tema que voy a tocar el día de hoy vamos a verlo de 2 a 3 semanas, o sea, va a continuar el tema. Yo sé que va a ser de mucha bendición, vamos a entender muchas cosas. Y yo creo que con el tema del día de hoy vas a dejar de echarle la culpa a ti, a la enfermedad, a Satanás, a todo mundo. ¿Verdad? Yo creo que hoy Dios nos va a enseñar mucho, pero para eso me gustaría que me acompañen con haciendo una pequeña oración. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te rogamos que en este día, en el nombre de Cristo Jesús, nos permite estar a cuentas. Perdónanos por todo aquello que no te ha agradado, todo mal pensamiento, mala palabra, mala actitud. Todo aquello, Padre, que contamina, que no permite que podamos crecer, desarrollarnos, perdónanos, límpianos, permítenos salir distintos que como hemos entrado en el nombre de Jesús. Derrama de tu sabiduría, tu revelación, tu inteligencia para poder entender el tema del día de hoy y de verdad que este tema nos exhorte, nos instruya y nos consuele en el nombre de Cristo Jesús y que cambie completamente nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar, pero sobre todo que nuestra vida sea transformada. Te lo pido todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy yo les aseguro que el tema nos va a gustar mucho, el tema va a enseñarnos tanto, pero sobre todo este tema de verdad que es personal. Qué bueno que tenemos la sana distancia para que no des codazos, porque es para ti el tema del día de hoy. Entonces, por favor, quiero que me acompañe, es para mí, ¿verdad? También. Mateo 21, 12, por favor. El tema del día de hoy se llama Jesús en el templo. Como les comentaba, este tema lo vamos a ver 2, 3 semanas, porque tiene continuidad y tiene mucho que enseñarnos. Por eso es que el tema le puse Jesús en el templo. Dice Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estás haciendo cueva de ladrones. Este tema, yo primero, para iniciar esta enseñanza, yo quiero que primero lo voy a predicar como normalmente se predica en cuanto a literal, porque mucha gente no entiende la palabra de Dios, porque la lee o la cree literal, como está en la historia. Entonces eso no te permite profundizar, ni aprender, ni ver más allá de, pero lo vamos a tocar de las dos maneras y yo sé que va a ser de mucha enseñanza. Este versículo nos enseña que Jesús entró al templo y echó fuera a todos los que compraban. Incluso este versículo pues ha traído mucha controversia en cuanto a pues cómo es posible que Jesús se enojó de esa manera. Jesús se enojó tremendamente, ¿verdad? Echó fuera primero a los que compraban y a los que vendían en el templo. Eso lo dice Mateo. Pero Marcos lo dice de esta manera. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas. Fíjense, acuérdense de cada personaje, de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. No permitía que nadie transportaba objeto alguno a través del templo. Les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Fíjense cómo pues Mateo lo explica de una manera, Marcos muy similar. Lucas dice lo siguiente, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habías hecho cosa de ladrones. Pero como la explica Juan,
porque viene en los 4 evangelios. Juan le explica de la siguiente manera. Dice, la Pascua de los judíos estaba cerca. Y Jesús, estoy en Juan 2:13. Si quieren ahorita les doy el versículo de cada uno de ellos, pero quise avanzar un poquito. Juan 2:13 dice lo siguiente. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo. Con las ovejas y los bueyes, desamarró, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quita esto de aquí, no hagas de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. ¿Por qué lo leí rápidamente? Porque yo quiero que veamos cómo cada uno de ellos lo enseña, los 4 evangelios. Mateo, primero, hermanos, sí estuvo con Jesús. Recuerden que Jesús llamó a Mateo. Marcos era discípulo de Pablo, no estuvo ahí. Lucas era también discípulo de Pablo, que fue el que escribe el libro de los Hechos, no estuvo ahí, pero hizo la investigación de estos sucesos. ¿Sí? Exacto, Lucas. Pero Juan es el que se recostaba en su pecho y estuvo ahí presente, y vean cómo lo describe. Por eso es importante cada personaje y cada enseñanza y cómo lo explica cada uno. Juan lo describe a la perfección, hasta habla de que vendían bueyes, ovejas y palomas. Todo esto tiene un porqué. Y aparte había cambistas de monedas. Ahorita vamos a ver por qué sucedía todo esto. Entonces, después de que Jesús realizó lo que se ha llamado la entrada triunfal, porque vean que en Juan, la Biblia es como un rompecabezas. Esto que leíamos ahorita está en Juan 2. Pero esto que estoy leyendo fue unas semanas antes de su crucifixión, porque dice que se acercaba la Pascua. Ya estaba a Jesús lo crucificaron en la Pascua, ¿verdad? Entonces, después de que hizo su entrada triunfal con su asna, ¿recuerdan? Sucedió esto que les estoy hablando ahorita. Se dirige al templo de Jerusalén, lo cual sugiere pues que se trataba posiblemente del sábado, ¿verdad? Del sabá, ¿verdad? Porque es cuando iban al templo, a pocos días de la fiesta de la Pascua, porque ya ven que dice así Juan, faltaba muy poco para los días de la Pascua. Entonces, Juan lo explica de esa manera. Juan nos dice que en el templo encontró personas que vendían bueyes, ovejas y palomas, que eran animales que se ofrecían en sacrificio en el templo. Si ustedes leen en el libro de Levíticos y en los libros de los sacrificios, de cuáles eran y por qué bueyes, por qué ovejas y por qué palomas, pues tenía un significado específico dependiendo tu pecado o lo que ibas a hacer o querías estar a cuentas con Dios, ¿verdad? Entonces, además había cambistas, es decir, personas que cambiaban las monedas extranjeras por la equivalencia judía. Porque yo no sé si ustedes sabían esto, es que cuando los evangelios nos dicen que Jesús entró en el templo, encontró a estos vendedores, esto significa que Jesús entró al interior del templo, ya que los únicos que podían entrar a lo profundo del templo eran los sacerdotes en el orden de Aarón, ¿verdad? No sé si ustedes sabían eso, ¿verdad? Entonces, por lo que significa que Jesús entró al patio, en el patio donde estaban ubicados los mercaderes. El templo estaba constituido por 3 partes principales. Exacto, era similar al de Moisés, ¿verdad? Entonces, el atrio, la primera parte era el atrio, ¿no? Entonces, donde estaban precisamente los gentiles. Entonces, el lugar santo donde entraban los sacerdotes y finalmente, pues, donde estaba el sumo sacerdote, los sumos sacerdotes, que era el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces,
estaban en el patio, donde entra Jesús, estaban en el patio, pero se dividía en tres: el patio de los hombres judíos, el patio de las mujeres, porque acuérdense que estaba separado, hombres con mujeres, y el patio de los gentiles. Y en ese último era donde se encontraban los mercaderes. Por eso yo quiero que primero lo vean de esta manera literal cómo estaba toda la situación. Entonces, ahora aquí vemos que al entrar Jesús al templo, echó fuera a todos estos que vendían y compraban en el templo. Dice que volcó las mesas. Uno podría preguntarse, pero ¿qué provocó que Jesús se pusiera de esta manera? Porque muchos he escuchado, si Jesús se enojó en el templo, ¿yo por qué no? Le deshice la casa a mi suegra, ¿no? Sí ¿es justificable, sí o no? ¿Me justifica? Sí. Mi suegra dice que sí puedo llegar a romperle los vidrios de su casa. Amén. Porque sí entiende la palabra. No es cierto. ¿Qué provocó que se enojara de esta manera Jesús, hermanos, y echó a todos? Yo creo que es necesario comprender lo que estaba pasando en esos momentos, ¿no? La ley exigía que cada judío adulto presentaba una ofrenda en su templo. Acuérdense, nadie podía llegar con las manos vacías. Nadie. Por eso hay un canto que dice, no tengo nada que darte. Eso es antibíblico, porque la Biblia dice que no puedes llegar con manos vacías delante de Dios. Eso dice la palabra. Entonces, la ley exigía que cada judío adulto tenía que presentar su ofrenda en el templo, fuera un buey, una oveja o una paloma, porque acuérdense que otras clases de animales eran inmundos, ¿verdad? Por eso lo quiero aclarar. Entonces, según sus posibilidades económicas. Sin embargo, la mayoría de ellos estaban dispersos pues por todo el mundo, por lo que hacían grandes peregrinaciones hacia Israel para poder llegar a ese lugar. Entonces, para esa época existían muchas clases de monedas. Existía la moneda griega, la romana, la etíope y la judía. Pero la única que se aceptaba en el templo era la judía, ya que las demás eran consideradas paganas. ¿Por qué estaban los cambiarios? Los que cambiaban las monedas con una comisión, ¿verdad? Entonces todo judío que se presentara en el templo, pues tenía que cambiar sus monedas extranjeras para poder entrar al templo, ¿verdad? Entonces, y hacía, pues pagaban la diferencia, así como comprar dólares en la actualidad, ¿verdad? Así era, esa era la ganancia de los que cambiaban. Entonces, esto era necesario porque dentro del templo estaba a la venta los animales para los sacrificios. Ahí estaba la venta, obviamente no salía lo mismo un buey que cada uno tenía precio distinto, ¿verdad? Entonces, para el sacrificio, pues dependía el precio, obviamente, y precisamente si alguien compraba un animal afuera del templo, hermanos, fíjense cómo era el asunto. Si alguien compraba un animal afuera del templo y lo llevaba dentro del templo, antes de entrar existía un grupo de inspectores que examinaban a los animales que eran, acuérdense que sin manchas, sin arrugas, que no fueran imperfectos, ¿verdad? Entonces, que cumpliera con las, ¿cómo se llama? Sí, bueno, entonces era demasiado riguroso, a tal punto que generalmente rechazaban a la mayoría de los animales, ¿verdad? Entonces, por eso lo quise explicar de esta manera, ya después vamos a profundizar, pero entonces, pues obviamente, hermanos, los declaraban como animales no aptos para sacrificios. Entonces, por lo que el judío pues no tenía muchas posibilidades que le aceptaran su animal para el sacrificio, pues hacía su cambio y pues compraba pues ya animales que sí eran. Entonces ya era un negocio, ¿verdad? En esos momentos. Para que no lo fueran a estafar afuera, pues mejor que los estafaran adentro, ¿no?
más seguro. Entonces, aparte de esto, muchos gentiles que creían que Dios llegaban al templo pues para adorar, pero acuérdense que ellos no tenían posibilidades de entrar hacia adentro, simplemente puro patio y de ahí no podían entrar. Entonces, donde estaban ubicados pues los cambistas, pues precisamente era en ese lugar. Yo me imagino que es donde más gente había, ¿no? Si lo veo de esta manera, pues era donde más gente había, donde no los dejaban entrar, junto con los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, ¿no? Entonces, por eso podemos imaginar el gran bullicio de los animales y las discusiones regateando los elevados precios. Imagínense todo el show que era estar en ese lugar, ¿no? Entonces, eso pues obviamente le hacía difícil al gentil pues hacer una plegaria delante de Dios. Imagínense, ¿por qué lo quise hablar de esta manera? Para que ustedes se profundicen en la historia y digan, bueno, qué caos era en ese momento, ¿verdad? Porque pues no nos lo explica a lo mejor como lo quise explicar hoy, la situación y todo lo que estaba alrededor, ¿no? Por eso pues yo creo que dice Juan, acuérdense que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas dice que el Señor hizo un azote de cuerdas. Juan lo dice, ¿verdad? Juan 2:15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Entonces, el propósito principal de ir al templo, ¿cuál era, hermanos? Ir y adorar a Dios, ¿verdad? Pero obviamente, hermanos, pues nos podemos imaginar el bullicio y el alboroto y el caos que era estar en ese lugar. Yo creo que entrabas más preocupado que no te fueran a rechazar tu animal o que si te vieron la cara. O sea, imagínense, hermanos, de qué manera se entraba al templo en ese momento. Era muy complicado. Entonces yo creo que eso literalmente disgustó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosas no habrá visto? Pues que hizo que esto sucediera, ¿no? Jesús dijo, mi casa es una casa de oración y será llamada de esta manera, ¿no? Mas vosotros la habéis hecho, ¿qué, hermanos? Cueva de ladrones. Entonces yo creo que ahí pues todos estaban coludidos, ¿verdad? Era un caos completamente, ¿no? Entonces Jesús pues cita una combinación de dos pasajes del Antiguo Testamento. En primer lugar, pues hace referencia a Isaías 56:7. ¿Qué dice Isaías 56:7, hermanos? Yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Declara el Señor Dios, que reúne a los dispersos de Israel, todavía los juntaré otros y a los ya reunidos. ¿Sí estaba diciendo ese versículo o no, hermanos? Su casa de oración, todos unidos, trayendo su ofrenda, una ofrenda aceptable. Isaías 56, 7 y 8 leí. Entonces, también hace referencia a un texto de Jeremías, Jeremías 7, 11. Dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Eso dice Jeremías 7:11. Entonces Jesús obviamente conocía el Antiguo Testamento a la perfección, ¿verdad? Pero yo, ¿por qué lo quise hablar de esta manera, hermanos? Porque primero yo quiero que ustedes analicen esta historia, cómo estaba el lugar, el caos que era estar en ese lugar. Yo creo que si vas a Israel al día de hoy, pues ya ves que hasta te venden los maderos de donde crucificaron a Jesús, que quién sabe de dónde sacaron tanta madera que siguen vendiendo al día de hoy, los clavos con los que todo te venden, ¿verdad? Es un negociazo. El manto, ¿verdad? Un pedacito del manto, bueno. Juan nos dice que todo esto, pues Jesús lo recordó, ¿verdad?
Y los discípulos recordaron Juan 2:17, ¿verdad? Salmo 69:9. Esto lo recordaron los discípulos. Dice el Salmo 69:9. Porque el celo por tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Entonces, yo lo quiero hablar así literal para que primero lo entendamos literalmente y ya posterior pues vamos a profundizar, vamos a verlo espiritualmente para poder comprenderlo de esta manera. Entonces vemos que recuerdan estos versículos del Antiguo Testamento porque se estaban cumpliendo estas profecías, estos hechos que estaban ocurriendo pues en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente todo esto, hermanos, impedía que se pudiera adorar a Dios de una manera correcta. Imagínense, bueno, yo me imaginé la villa y cosas de ese tipo así, dije, wow, pues porque es lo que conozco y lo más cercano, ¿verdad? Pero pues la palabra todavía dice que hasta, imagínense que había que cambiaban, o sea, imagínense todos los coyotes y cosas que había en ese lugar, era tremendo, ¿no? Sí, de todo había, ¿no? Entonces, pero fíjense, hermanos, cómo por esta situación, ellos creían que era literal lo que Jesús estaba haciendo y que realmente se estaba enojando por esa situación. Porque yo quiero que ustedes me digan, ¿de verdad Jesús estaba indignadísimo porque el templo estaba en esas condiciones? ¿Qué creen ustedes? ¿Tú te indignarías? ¿Cuántos de aquí se indignarían? Honestamente, levanten la mano. Y también los que nos ven por internet. Bueno, yo creo que eso, con todo respeto, no se me vayan a enojar. No entendieron a Jesús, ¿verdad? No lo entendieron, ¿por qué? Josué, ¿quieres comentar algo? Por favor. Tengo una duda, no sé si, por ejemplo, también parte de que tengan ahí los animales en venta, era como para la cuestión de pedir perdón por algún pecado o Sí, algún error. dependiendo la ofrenda que querías. Entonces, yo lo que como que llegué a entender con el rey eso es que pues, a lo mejor Jesús se indignó de que la gente se acomodó a comprar una paloma para pedir perdón por un pecado en lugar de evitar el pecado. O sea, yo siento que por eso fue su inconformidad, ¿sí me explico? Sí. O sea, que la gente se acomodó más a comprar, ofrecer, pedir perdón en lugar de evitar hacer sus pecados, ¿no? Uh-huh. Acuérdense, hermanos, que Jesús enseñaba espiritual. Jesús enseñaba más lo profundo. Jesús le llegó a decir a un hombre, si no entiendes lo natural, a Nicodemo, ¿qué le dijo? Si no entiendes las cosas naturales, menos las espirituales, ¿verdad? Ya voy a empezar a llegar a donde quiero. No se vayan a enojar, ahora me van a patear aquí todo y me van a desarmar la iglesia. Y, bueno, sí. Es como lo que pasa luego cuando vamos al cementerio. Bueno, a mí me tocó en una ocasión ir al cementerio y estás ahí en Jardines de, bueno, no decir nombres, ¿no? Sí. Ahí para aquel lado. No se hace publicidad. Donde vendías flores, ¿no? Y ahí lo que le molestaría a Jesús, porque a mí me molestó mucho, ¿no? Uh-huh. Es indigno que vayas a sepultar a tu familiar y un café te lo venden en 50 pesos, ¿no? Un café que te cuesta 10 pesos afuera te lo venden en 20, 30 pesos, 50 pesos. Entonces lo que vio Jesús es eso, ¿no? Parte de lo que comentaba Sí, Josué. hermano, es de que tanto los sacerdotes se hicieron ya cómplices de toda esa mercadotecnia del dinero, ¿no? O sea, de sacar un bien material, ¿no? O sea, económico, y los demás se acomodaron a su gusto. Dice, bueno, pues también hubo esa situación, ¿no? O sea, también digo, pues compro una paloma en lugar de comprar un güey, ¿no? Entonces Jesús se dio cuenta de todo eso, dice, bueno, pues es la casa de mi padre, ¿no? O sea, porque él venía a defender al padre, dice, es la casa de mi padre, y será llamada casa de oración, y ya hicieron nido de ratas y de ladrones aquí todo esto, y víboras y todo.
Hasta yo me hubiera enseñado, Sí, ¿no? sí, Porfirio. Sí, bueno, yo lo entiendo, ¿no? Que ahí los holocaustos tienes que dar lo mejor de tu cosecha, de tu ganado, entonces les hacía ya más como comprarlo ahí que yo tener mi ganado. Sí, sí, sí. O sea, ya no es lo mío, lo que yo estoy dando de mis propiedades, ya no se compraba para la ofrenda, ¿no? Es como si Caín o Abel hubieran comprado las frutas ahí en la central de abasto y ya se su ofrenda, ¿no? O sea, Ok. ellos cosecharon, ellos sembraron. Bueno, que sí, a ver, alguien más. Pues yo lo entiendo como que Jesús, su molestia fue que perdió el sentido. O sea, ya Ok. el sacrificio fue más una costumbre, un precio a pagar, que realmente hacerlo en intimidad y en profundidad con el Padre. O sea, realmente hacerlo con el corazón, con entendimiento de que si lo cometías, ya hacías tu ofrenda y tenía que haber un cambio de actitud o haber un cambio de tu persona, sino ya era simplemente llegar a hacerlo, sino que había perdido todo sentido, ¿no? Ok. Hasta el templo mismo había perdido su identidad, su punto, sí, o sea, ya todo estaba chueco. Sí, y mire qué bueno que hice esta pregunta, porque precisamente por esto leerlo tan literal es que todos se enredan. Es que a lo mejor esto, es que a lo mejor por esto, es que a lo mejor por lo otro. Y cuando Jesús dijo, acuérdense, dice la palabra que llegaron al templo y los apóstoles le dijeron a Jesús, mira sus paredes. Nancy. Es que quiero decir algo que pasa en la actualidad. Yo no conozco ese lugar, pero mi hermano fue Ujú. a Roma, hizo un viaje hacia Roma y él nos compartía que cuando van a, ¿cómo se llama? ¿La iglesia? Vaticano, al Vaticano. Cuando van al Vaticano, o sea, para llegar ahí es caro. Y una vez ya entrando, dice que es hermoso, ¿no? O sea, que el lugar es muy bello, la arquitectura y todo, ¿no? Pero para entrar tienes que volver a pagar. O sea, una vez que ya estás en el espacio, ya tú observas la iglesia y todo, ¿no? Pero entrando tienes que pagar, o sea, no puedes entrar pues como a la catedral de aquí, ¿no? Que entras y tú mismo, no, o sea, hay un espacio ahí en el que te cobran para poder ingresar a la iglesia, o sea, entonces yo lo observo y pues quizá uno va como turista, ¿no? Como a turistear. Sí, es como, Venían de muchos lugares, ¿verdad? justamente, ¿no? Pero pues para entrar requieres pagar. Entonces, es algo muy similar porque entonces a qué va la gente, ¿no? Igual y no todos comprenden esa espiritualidad y se lo van a observar. No sé, digo con respeto, ¿no? No, y está bien. Y mire, qué bueno que hicieron todos estos comentarios. Lo que ustedes creen y es que yo creo y que, ¿verdad? Y que este daba muy caro y mejor calidad de este lado. Bueno, pero hermanos, cuando a Jesús le presumieron el templo, los pisos, las paredes, los arreglos, y Jesús dijo, en 3 días será destruido. Y como dijo, será destruido y en 3 días será levantado, ¿verdad? Eso vino a sacudir la mente de toda la gente. Entonces, ese fue un pretexto, ese comentario que hizo nuestro Señor Jesucristo. Se les iba a acabar el negocio a muchos. Imagínense que Jesús dijera eso. Entonces, los principales sacerdotes y todo el concilio, dice Mateo 26:59, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falsos testimonios contra Jesús con el fin de darle muerte. Y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron 2 que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo, ¿no respondes nada que testifican esto contra ti? Bueno, ¿a dónde quiero llegar, hermanos? Como normalmente nosotros miramos literal y no profundizamos cuando Jesús enseña algo,
entramos en debate y que sí, que no, que tú, que yo, pero cuando Jesús dijo que iba a hacer esto, hermanos, realmente fue un shock. Los apóstoles no lo entendieron, nadie lo entendió, lo agarraron de pretexto para enjuiciarlo. Incluso no sé si recuerdan cómo, lean con calma Mateo 12, donde enseña la palabra que juzgaron a nuestro Señor Jesús porque no respetaban el día santo. Y dijeron, estos tus discípulos que no respetan el templo, porque la ley se tenía que cumplir varias cosas y incluso Jesús les hace referencia, ¿no recuerdas cuando David no tenía nada de comer él y sus guerreros y entraron al lugar santo y comieron de los panes y comieron de todo aquello que era santo? ¿Violó la ley? Hace la pregunta, ¿verdad? Y Jesús dice esto, hermanos, Mateo 12:6. Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Era Jesús, algo mayor que el templo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto, hermano? Esto que estoy hablando en este momento, hermanos, yo creo que nos muchas veces no entendemos cuando Dios nos quiere hablar o Jesús. Yo quiero que aprendamos de las dos maneras, entender lo natural y entender lo espiritual para que precisamente podamos comprender por qué fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo entiendo de verdad que por eso lo quise predicar de esta manera, pero hay tanto de qué hablar que quiero hacerlo en varias semanas y nos va a ayudar mucho. Entonces voy a leer Juan 2 del 18 en adelante. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo, destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? No entendían. Por eso yo al principio oía que esto, que el otro. Está bien, no han entendido, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús hablaba de su cuerpo. Jesús estaba hablando de su cuerpo. Estaba hablando de que iba a estar en el infierno y que iba a resucitar nuestro Señor Jesucristo. Iba a resucitar. Entonces Pablo nos lo recuerda en 1 Corintios 6:19. ¿O no sabes que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tienes de Dios y no es vuestro? Fíjense, hermanos, Jesús estaba cambiando todo. Nosotros, al ver esta actitud de nuestro Señor Jesucristo en cuanto al templo, ¿qué nos está enseñando entonces? ¿Qué nos está tratando de decir, hermanos? A ver, aviéntenme otra explicación, así como la que hace ratito hablaron. ¿Qué nos está enseñando, hermanos? Bueno, voy a leer un último versículo para que me comenten. 2 Corintios 6:14. Sí, así lo dejo, sí, adelante, hermano. Bueno, es que era la pregunta, ¿qué nos está diciendo? Yo lo entendería como, al final no es tu cuerpo, ni siquiera son probablemente tus ideas. Está ahí el Espíritu diciéndote cómo va el asunto. Si tú quieres hacer lo que te da la gana, vendrá una consecuencia. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos? Ahora, esa tienda, ese templo que vimos en ese lugar, toda la historia, todos los cambistas, todos los que vendían, ¿cuánto de eso hay dentro de ti? Que no te deja adorar, que es un basurero lo que hay dentro de ti. Esto es tu templo, este es el templo del Señor. Este es el templo del Señor. Jesús, ¿qué estaba diciendo? Así debes de limpiar tu templo, con esa ira, con ese enojo, con esa furia. No puedes permitir que dentro de ti haya tanta basura, tanta cosa que está dentro de ti. Fíjense lo que dice 2 Corintios 6:14. No estés unido en yugo desigual con los incrédulos,
Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en comunión un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Termino con este versículo, 1 Corintios 3:17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que son vosotros. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? Lo quise hablar tan literal para que entendamos lo espiritual a lo que se refería nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el pretexto por qué no te metes en oración y no te consagras delante de Dios y te cuesta tanto dedicarte a las cosas de Dios? Es que los cambiarios, es que Satanás, es que la enfermedad, es que esto, es que el otro. ¿Cuál es el pretexto, hermanos? Jesús dijo, todo lo que estorba para que la casa de Dios sea una casa de oración, sácala, bótalo, córrelos a todos tus demonios, tus malos pensamientos, malas actitudes, malos deseos. La gente se queja, ¿por qué me dio a mí cáncer? Pero guardas rencores, odios, resentimientos. Tú mismo autodestruyes el templo de Dios. Y Dios dice, el que destruye el templo lo voy a destruir. A mí me llegaron a decir, ¿y por qué ya no fumas? ¿Por qué ya no tomas? ¿Por qué ya no esto y lo otro? Porque esto es el templo y la morada del Espíritu Santo. ¿Por qué no usas imágenes? ¿Por qué no usas cruces? Pablo decía, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Yo sé que hay quienes todavía debaten que la cruz, que esto, que el otro. Hermanos, este templo, ¿qué tiene que ver con los ídolos? Pablo, ¿qué dice que tiene que ver con los ídolos? ¿Hay algún acuerdo el templo de Dios con los ídolos o con aquellas cosas que la gente idolatra? Ningún acuerdo, dice Pablo. Ningún acuerdo. Por eso es que el cristiano no usa imágenes ni se cuelga ni absolutamente nada de eso. ¿Por qué, hermanos? Porque no tiene ningún acuerdo este templo con aquello que la gente idolatra, adora. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Este templo tiene que estar consagrado en todos los aspectos. Que tú le quieras hacer tus arreglos a tu forma, para no voy a hablar de más ni mucho menos, hermanos, pero este no te pertenece. No te pertenece este templo, hermanos. Por eso Jesús estaba diciendo, ¿ustedes cómo tienen mi templo? ¿Cómo es posible que lo tengan de esta manera? No es posible. Él llega, hermanos, cuando Jesús entra en tu vida de a de veras, entra y arma un caos dentro de ti y te sacude y te saca todo lo que no sirve, hermanos. Él te los corre y tú los metes nuevamente, ¿verdad? Sí. Es que tengo una duda. Él se refiere a un templo espiritual porque no se refiere al cuerpo. Ya lo había dicho, por eso leí, hermanos. ¿Qué leí ahorita lo último? Juan 2, 18 y 19, de Juan 18 y 21. Lo dice Juan perfectamente. ¿Qué dice el 20? Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificada este templo y tú lo levantarás en 3 días, pero él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Sí lo especificaba o no, hermanos? Sí, o sea, Jesús hablaba de su cuerpo, pero no lo entendieron. Hermanos, piensen lo que les estoy diciendo. Jesús venía con sus discípulos. Entonces, cuando vieron la actitud de Jesús en ese momento, ellos la vieron literal. Dijeron, no, si está re enojado, ya ni te pongas aquí, ya ni vendas aquí. Pero él se estaba refiriendo, hermanos, a lo que uno tiene que hacer en el cuerpo espiritual. Eso es lo que uno tiene que hacer. Por eso leí Pablo cuando en 1 Corintios, donde él dice que este templo no tiene ningún acuerdo con ídolos ni con absolutamente nada, hermanos.
Dice que si tú lo destruyes, Él lo va a destruir, que lo cuides. Y lo peor de todo es que dice, no te pertenece. Cuando uno le dice a Dios, es mi vida, es mi cuerpo, yo me hago lo que quiero y se deja echar a... Hermanos, la Biblia dice que nos van a pedir cuentas de este cuerpo. Nos van a pedir cuentas. Lo que tú le quieras hacer o le has hecho a tu cuerpo, hermanos, te van a pedir cuentas. Eso dice la palabra. Entonces Jesús por eso se metió a limpiar el templo. Si yo profundizo en esto, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Esta es una pequeña probadita de lo que vamos a profundizar en las siguientes semanas. ¿Qué nos está diciendo Jesús que debemos de hacer en el templo, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Pero no solo limpiarlo, hermanos. Sacar todo aquello que no sirve. Todo. Pablo especifica también esa parte que este cuerpo no puede... hoy entendemos cómo lo empieza cuando leí Corintios, que dice que no te uñas en yugo desigual, que los ídolos no tienen nada que ver contigo, que la luz con la oscuridad. O sea, este cuerpo tienes que consagrarlo en todos los aspectos, hermano. Por eso la gente no entiende cuando uno deja de tomar, de hacer ciertas cosas, porque entiende esto. Dices, bueno, ¿yo por qué dejé de hacer tanta cosa? Porque este es el templo y la morada del Espíritu Santo. Hermano, es que Dios ya no lo siento. Ok, ¿qué tienes en tu templo? ¿Cómo lo tienes? ¿Cuántos cambistas, cuántos vendedores, cuántos problemas, cuántos asesinos, cuántas cosas tienes allá adentro, hermano? Y los dejas vivir allá adentro. Y lo peor es que dudamos y nos preguntamos, ¿y por qué estoy así? ¿Y por qué me enfermé? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Siendo que Dios nos está diciendo, si no lo cuidas, lo voy a destruir. Se escucha muy complicado lo que estoy diciendo, hermano. Pero ¿qué nos está diciendo Dios, hermano? Cuida mi templo. Porque no voy a decir tu templo, no, cuida el templo del Espíritu Santo. Si tú no lo cuidas, hermano, si tú no lo cuidas, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar si no cuidas el templo? Eso, vienen enfermedades. No fumes, no hagas esto, no lo otro, no aquello. Hermano, yo cuando eso se lo expliqué a una persona aquí que llevaba muchos años fumando, porque no se prohíbe nada, yo lo expliqué de esta manera. En algún momento él dijo, ya basta. Porque esto es el templo, hermanos, ok, sacaste a los bueyes, pero no a las ovejas, porque todavía siguen cosas que te están repercutiendo en tu salud. ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué vienen las enfermedades? Por tanta basura que dejas que entre. ¿Por qué viene la amargura, el enojo, la ira? ¿Qué tanta cosa tienes guardada ahí, hermanos? Es que el Satanás, es que la enfermedad. ¿Será así, hermanos? Es que no quieres sacar la basura que tienes en el templo del Señor. No la quieres sacar así de fácil, ¿sí? Es que no nos queremos hacer responsables, ¿no?, de nosotros mismos, del yo, ¿no? Yo soy el que soy, nos dice el Padre, ¿no? Como dice, ¿quién eres tú? Yo soy el que soy. También así muy viendo del lado espiritual, no material, pues yo soy el que soy. Así soy, ¿no? O sea, así he querido ser, ¿no? Entonces tengo que cambiar y modificar todos esos pensamientos, o sea, físico, mental y espiritual, ¿no? En el templo físico, en lo mental, ¿no? Porque dice que de lo que está lleno el corazón del hombre habla la boca, ¿no? Exacto. Hace rato, si hablamos de sexo, pues puro sexo es lo que traigo en mi corazón. Si hablo de dinero, pues traigo dinero en el corazón. Si hablo de chismes, pues es que soy chismoso. Entonces tengo que vaciar todo eso y dejar mi cuerpo, o sea, mi mente sana para poder dejar entrar a Jesús. Jesús va a entrar, hermanos, y va a sacar a patadas todo lo que tú tienes adentro. Cuando Él entra y quiere hacer la limpieza, hermanos, la hace una vez. Pero dice la palabra que cuando se limpia una casa, los enemigos van a querer regresar otra vez. ¿Qué sucede en el centro, hermanos?
La camioneta, y ¡pum!, se van todos y levantan en un segundo, pero luego ya volteas y ya están otra vez todo el tianguis puesto, ¿verdad? Eso mismo sucede con todo lo que hay dentro de nosotros. Ya hasta llega el grado que dices, déjalos, ya déjalos, no pasa nada. Nadie se da cuenta del carácter, nadie se da cuenta de tus problemas secretos, nadie se da cuenta de todas las situaciones que tienes tú ahí, hermano, escondidas. Nadie se da cuenta, porque aquí nos miramos y ¿cómo nos miramos? Apariencias, ¿verdad? Pero Él, ¿cómo mirará tu templo? Ese templo que te ha encargado, porque la Biblia dice que te lo encargaron y te van a pedir cuentas de ello. ¿Cómo nos verá Jesús, hermano? Muchos van a decir, no, bueno, que venga y que me dé una friega ya para que ya me limpie completamente, hermano. Y si haces eso, te quejas y te vas de la iglesia. Porque como tú no lo haces, Dios lo dice de esta manera. Hoy nos toca Santa Cena. Dios lo dice de esta manera. Si tú no te examinas, te voy a examinar yo. Y por causa de que no te examinas, unos están enfermos, otros ya están durmiendo, ¿verdad? Y otros están afligidos. Hoy quise abrir con este tema para las siguientes semanas, porque la Santa Cena que vamos a tomar el día de hoy, hermanos, nos tiene que llevar a correr a todo lo que tenemos dentro de nosotros. Solamente tú sabes qué es lo que hay dentro de ti, hermano. Y no es porque te lo haya echado tu vecino, bueno, ni la suegra, no le eches la culpa a ella, ¿verdad? Ella no tiene es que me echa sus demonios. Y, bueno, yo cuando no entendía eso, pues lo decía al principio, ¿no? No es cierto, no es mi suegra. Hermanos, ¿quién dejó que se contaminara el templo de esa manera? Y Jesús te está diciendo, Pablo lo recuerda más fuerte, ¿verdad? ¿Acaso no sabes que tu cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo? ¿No lo sabes? Sí. Quiero decir algo que, ¿cómo dijiste hace un momento que era un infarto qué? Infarto emocional. Ajá, porque justamente hablaban de eso, ¿no? Así como que vivimos engañados todo el tiempo, ¿no? Decir, es mi casa o algo así, hacen mención y ahorita es lo mismo, ¿no? Como, pues es mi cuerpo. Y no, no es tuyo, ¿no? O es mi vida. Entonces, pues, ¿cómo sabes cuánto tiempo tienes? O si hoy ya mueres o no, o duermes, pues, ¿no? O sea, eso no te pertenece. Y ahorita es como, híjole. Por eso yo espero y este tema ya no nos deje caminar igual, ¿verdad? Sí. Incluso ahorita hasta hay un comercial donde dice, soy yo, mi cuerpo, y puedo hacer lo que yo quiera, hacer lo que quiera. Ahorita Sí. un comercial así, ¿no? Sí. Y vamos a relacionado con eso, ¿no? Porque ahí están induciendo a que la gente Que eres libre y haz lo que quiera. ese templo, pues que hagas lo que tú quieras, lo que te plazca, porque es tuyo, no es cierto. Hermanos, por eso entendemos un poco o de qué manera o para qué lo formó Dios, hermanos. ¿Y quiénes están habitando allá adentro? Sí. Haciendo referencia, yo creo a lo que mencionaba Raúl como el cuerpo literal, pues, no sé, ¿no? Digamos, porque ahorita ya estoy como examinando ciertas cosas y sabemos que somos tripartitos, cuerpo, alma y mente, entonces yo creo que tiene que ver todo. El mayor caos se veía en el atrio, ¿verdad? Ajá, digo, cuerpo, alma y espíritu, y o sea, al final están dentro de este propio cuerpo, ¿no? Pero me refiero a trabajar todos los tres puntos, ¿no? Es que a eso voy. El que no se ama a sí mismo no puede amar a los demás. Muchos damos el ejemplo de Dios, queremos hablar de Dios y luego nos la terminan volteando. Pero ve cómo estás tú. Y todas las 3 horas que le predicaste se derrumbaron, ¿verdad? Sí. Es que hay una parte importante, ¿no? Donde dice, pueblo de mi pueblo que por su ignorancia morirá. Bueno, yo nací en ignorancia. Claro, todos, ¿no? Yo platicaba contigo la otra vez, hacía un comentario, yo no sé si tenga yo la razón, pero decía, por ejemplo, hay varias iglesias, ¿no? O sea, voy a poner un nombre en los testigos de Jehová y mencionan, dice, tú
le crees a los testigos de Jehová o le crees a Dios. Tú le crees a Claro. la iglesia católica o le crees a Dios. Claro. Porque si yo creo en la iglesia católica, bueno, le crees al humano, pero realmente le crees a Dios, o sea, lo que te está diciendo Dios. Entonces, como nazco yo en ignorancia, pues empiezo a buscarme, ¿no? O sea, ahorita, pues los que estamos reunidos aquí somos privilegiados, algunos, no todos, porque hay muchos que llegamos y nos sentamos nada más para cumplir el requisito social de venir, ya me senté y ya fui a ver Dios, ya fui a la iglesia para decirle a mis hijos o a mis amigos que fui a la iglesia, pero realmente no estamos en la iglesia, no estamos en la prédica. Y la jugada que es como dices, ¿no? O sea, tengo que entender que soy privilegiado de poder obtener el conocimiento para, por eso se busca con diligencia la sabiduría, ¿no? Que es la parte que fue antes. Entonces ahorita estudiar la palabra es la que me va a dar la salvación. Por ejemplo, pues, yo no me tatué, ¿no? Pero tengo que cuidar mi cuerpo, de no tatuarme, no perforarme, no atacarme. Yo fumo y estoy en la pelea de dejar de fumar porque es horrible, ¿no? Y te engaña, Satanás te engaña bien sutilmente, ¿no? En la soberbia, que decía yo que es la soberbia y es muy sutil, pero realmente no es Satanás el que él nada más me motiva, ¿no? El que hace realmente todo el desbarajuste, mi libre albedrío soy yo, ¿no? El que se deja. Sí, y es que miren, hermanos, yo no hablo en nada en específico. Cada uno, Dios tiene que hacerles sentir por separado, porque también no vamos a juzgar aquí a nadie, porque la Biblia dice que pues no podemos juzgarnos, ¿verdad? Porque nos van a juzgar con esa misma vara. Pero aquí quiero llegar con eso, hermanos. Yo quiero que de verdad nos examinemos y si realmente aquellos que nos decimos o le decimos al Señor, uy, cómo te amo y no sabes. Y David decía, es mejor estar en tu casa, ¿verdad? Y amo tu casa y siempre quiero estar en tu casa. Hermanos, realmente lo espiritual es aquí adentro, no es en este lugar de cuatro paredes, ¿verdad? Esto se tiene que ver en casa, en tu escuela, en el trabajo, en tu matrimonio, con tu familia, en todos los aspectos. Aquí es donde ya tienes que demostrarle cuál celo por la casa de Dios tienes. El celo que tú tienes por la casa de Dios lo vas a reflejar en tu vida personal. En cuanto amas la casa de Dios, porque esta es la casa de Dios, hermano, tu cuerpo, cuídala, arréglala de la mejor manera. Yo no te voy a decir cómo lo hagas, pero que Dios te haga sentir lo que realmente tienes que hacer. Pero sobre todo el amor, el celo, la entrega, el compromiso. Y lo dice perfectamente. Hay algo que no te deja que dejen adorar. Así como hablamos de la historia que los metí hasta te enojaste y estabas aquí, ¿verdad? Todo lo que había en ese lugar es lo que hay dentro de ti o de mí posiblemente, hermanos. Que no deja que adoremos a Dios con esa libertad. No deja que lo adoremos como debe de ser. Tantas preocupaciones, tantos afanes que vendes, que te van a vender, que problemas, que... Hermano, hemos dejado que este templo se convierta en lo que estamos aprendiendo en este día. Yo espero de verdad, hermanos, que este tema, que es la introducción de lo que vamos a aprender más adelante, nos lleve a reflexionar en de verdad qué has hecho con tu templo. De verdad que a mí, cuando yo lo escuché por primera vez, me entró un miedo, de verdad, hermanos, que dije, ¿qué tanto he hecho? ¿Qué he hecho? Y me va a destruir. Yo sí tuve temor. Me va a destruir, ¿qué he hecho? Entró mucho temor en mí, hermanos. Y de ahí te empiezan a juzgar, no, pero ya te pegan, ya te prohíben, ya no entienden. Yo quiero amar el templo de Dios y quiero que Él haga morada en mí y se manifieste en mí. ¿Por qué Dios no me escucha y por qué esto? Hermanos, ¿cómo tienes el templo? ¿Realmente has dejado que el Espíritu esté en ese lugar? ¿Te preocupas por limpiarlo? Solo limpias el atrio. ¿Y por dentro cómo está, hermanos? El atrio vimos cómo estaba cuando Jesús lo encontró, ¿verdad? Esto es el atrio. El alma es el lugar santo y el lugar santísimo es el Espíritu. Entonces, vamos a prepararnos para la Santa Cena. ¿Ya tienes los utensilios? La palabra enseña, y repito, hermanos, lo que Pablo dijo, hermanos.
examínate, porque si no te voy a examinar yo. Hermanos, hoy que vamos a tomar la Santa Cena, yo quiero que tú pienses esto, hermanos. Va a venir Dios y va a checar el templo, cómo está. ¿Qué prefieres? ¿Que Él llegue y supervise? ¿O mejor antes de que llegue, mejor le das una buena limpiada? ¿Qué prefieres? ¿Que pasen o que no pasen? Ahorita todavía no. Bueno, vamos a orar por ellos, por los elementos, mientras tú le das ahí una limpiadita, ¿verdad? Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te ruego que bendigas estos santos elementos que nos permiten limpiar, que nos permiten purificar tu templo, aquel que fue destruido, pero tú lo reedificaste en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Yo te ruego que bendigas estos elementos y que permitas que al participar de ellos, de verdad que mi vida sea transformada, que la forma de ver este templo lo mire distinto y sobre todo que yo entienda que no me pertenece, que es tuyo, en el nombre de Cristo Jesús. Pueden pasar a repartirlos, por favor. En lo que les reparten, yo los invito, hermanos, a que de verdad nos pongamos, nos examinemos y le pidamos al Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ¿qué hemos hecho, hermanos, con este templo? ¿Lo hemos cuidado? ¿No nos ha importado? ¿Lo hemos destruido? ¿Qué hemos hecho, hermanos? Yo los invito en lo que lo vamos repartiendo, hermanos, que de verdad lo voy a leer de esta manera, hermanos. Porque todas las veces que comías este pan y bebías esta copa, la muerte del Señor proclamas hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan y beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles, enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Muchos dicen, no, mejor no participo, mejor no me baño, ¿verdad? Mejor no hago limpieza. Pues sale peor, hermano, porque entonces Él va a venir a checarlo. Hermano, date cuenta que esto nos lleva, tengo que limpiar porque tengo que limpiar. Imagínense cuántas veces en la religión mayoritaria de este país nos hacían pasar sin examinarnos. Órale, pásale. ¿Cuánto juicio agarramos, hermanos? Hoy tenemos la oportunidad de poder examinarnos. Examínate, tú no te juzgues, simplemente limpia, saca, purifica, perdona. Incluso la Biblia dice, si hay algún problema aquí entre alguien, arréglelo en lo secreto, pónganse de acuerdo, pero cuando estemos delante de la presencia de Dios, hermanos, limpiémonos. Por eso hoy es un día importantísimo. Este día nadie debería de faltar o todos tendríamos que participar, porque es la limpieza del templo del Señor, hermanos. Es la limpieza del templo, es una examinada maravillosa y esto, la Biblia dice que el que participa de esto, Él viene y hace morada, Él viene y protege, manda a sus ángeles, los cuida. Hermanos, la mejor manera de llevar una vida espiritual es cuidando tu templo. Yo te invito a que así sea. La palabra dice que Él tomó el pan y dijo que este es su cuerpo. Hermano, imagínate que este cuerpo que fue destruido es lo mismo que Jesús tiene que hacer con nosotros, espiritualmente hablando. Destruir todo lo que no sirve. Todo lo que no sirve, hermanos, tú con fe cree que al masticarlo se va a ir deshaciendo todo aquello que te ha impedido que tengas la adoración hacia Dios. Participemos del pan, hermanos.
La palabra dice que Jesús tomó la copa y dijo, este es mi nuevo pacto. En el antiguo pacto, hermanos, los gentiles solo podían estar en el atrio, como lo veíamos ahorita. Pero gracias a este nuevo pacto ya podemos entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Ya no nos quedamos afuera, gracias a su amor y a su misericordia. Por eso démosle gracias por este vino que la palabra leíamos en Corintios. ¿Acaso no sabes que tu cuerpo es el templo y la morada? Y más adelante dice, fue comprado por sangre. Hoy este templo, hermanos, fue comprado gracias a esto que estamos tomando. Por eso tenemos que verlo con mucho respeto, con mucha santidad. Y cada que lo hagamos, hagámoslo con fe, con que va a haber una limpieza, una purificación, y que hoy de verdad este templo va a quedar limpio, y que el Señor, en vez de entrar echando patadas, va a entrar dando besos y abrazos en el cuello. Amén. Así que participemos del vino, hermanos. Gracias, amado Padre, por este momento tan maravilloso. Sobre todo porque tenemos la oportunidad, Padre, de poder participar. Yo sé que hay mucha gente que nunca va a participar de esto o no lo va a entender. Pero hoy te agradecemos el privilegio tan grande que nos permites tener, papito, en el nombre de Cristo Jesús. Examínate, hermano, sigue orando. Gracias, amado Padre, de verdad, por este momento, por este tema que tú me inquietaste toda la semana de verdad, que me estuve inquietando con este versículo, de por qué Él entró. Me lo estuvo explicando durante toda la semana, por qué entró al templo de esa manera, con ese enojo, con ese carácter, con esa determinación. Yo creo que de esa manera, hermanos, tenemos que entrar a este lugar. Antes de llegar a este lugar tienes que haber llegado, hermano, ya bañado, limpiado, purificado. Yo te invito a que de verdad esta limpieza la hagamos lo más pronto posible, día tras día, que sea repetitiva, pensando siempre, ¿de qué manera tengo el templo de mi Padre? Si no lo he sentido, posiblemente es porque no quiero entrar, porque lo tengo mal, porque lo tengo desordenado, porque lo tengo olvidado, porque tu presencia no está. Padre, te rogamos hoy que nos perdones por todo aquello que no te ha agradado, por ignorancia o por situaciones, Padre, que hayamos cometido. Hoy te rogamos misericordia. Yo sé que eres un Padre de oportunidades, eres alguien maravilloso y misericordioso que hoy siempre nos das una nueva oportunidad. Por eso te pido perdón por todo aquello, Padre, que no te ha agradado de mí, de no cuidar ese templo. Perdóname, yo lo cuidaré, lo protegeré en el nombre de Cristo Jesús. Por amor a mí mismo, por amor a ti, Papito Santo, y porque yo sé que tengo que dar cuentas en el nombre de Cristo Jesús. No es por quedar bien con la gente, porque esto es un asunto entre tú y yo lo sé perfectamente, Padre, por eso la salvación es personal, pero yo anhelo que tú hagas y te poses en mí y que de verdad tu presencia siempre esté en mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, bendice las ofrendas, los diezmos, aquellos que apoyan, Padre, para que esto continúe, este lugar, para pagar todos los gastos que se generan. Te agradecemos por aquellos que están en sus hogares, que tú toques sus corazones, que pongas el querer como el hacer en cuanto a participar del Evangelio, en cuanto a transformar sus vidas, en cuanto a cuidar su templo y su morada, así como en el nombre de Cristo Jesús. Yo entiendo, Padre, que si amamos esta casa terrenal, yo sé que de esa manera también tenemos que amar nuestro cuerpo, Padre, porque es el verdadero templo
donde tú te posas y donde tú nos amas. Por eso yo bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo sus trabajos, sus economías, bendigo su cuerpo, su alma, su espíritu, y te ruego por cada uno de ellos, Padre, que se multiplique todo aquello que hacen por ti o que dan por ti, Padre, en su obra, en tu obra. En el nombre de Jesús, guárdalos, protégelos, bendícelos, trae sanidad en el nombre de Jesucristo, trae esa limpieza, esa purificación al templo, que se vaya toda enfermedad, toda aflicción, toda amargura, todo aquello que tenga que hacerse, Padre, haznoslo sentir a cada uno, Padre, qué es lo que debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, y permite que aún podamos dar testimonio de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo.